Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mario López, soy geólogo y hago parte del equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, el DAGRED. En esta oportunidad voy a referirme al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad de Medellín. Bueno, este Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres fue aprobado en el 2017, en marzo del 2017, por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que es el máximo organismo de dirección del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de la ciudad de Medellín. Haciendo una revisión de lo que ha sido el crecimiento urbano de la ciudad de Medellín, nos encontramos cómo en diferentes épocas hemos ido llenando lenta y progresivamente ese suelo de expansión urbana que tenía la ciudad, y esto ha hecho parte, digamos, del proceso de poblamiento de la ciudad de Medellín, que nos ha dejado finalmente hace casi 13 años con un agotamiento de la capacidad de expansión urbana de la ciudad. Y hago mención de este aspecto porque tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la ciudad de Medellín en términos de la gestión del riesgo. Nuestro Valle de Aburrá, que tradicionalmente hemos conocido como nuestra tacita de plata, efectivamente es un valle estrecho, con unas laderas inestables, con una condición de inestabilidad natural que tiene que ver con el origen incluso del mismo Valle de Aburrá, y con unas quebradas que desembocan prácticamente perpendiculares al río Medellín como eje de drenaje del Valle de Aburrá, y que ellas tienen un régimen torrencial, es decir, en estas quebradas se presentan no inundaciones lentas, sino en la mayoría de los casos avenidas torrenciales, ¿no es cierto?, que implica crecientes súbitas que arrastran por los cauces troncos, bloques de roca y material sólido. Esa es como parte de nuestra realidad, pero al mismo tiempo esa misma red hídrica que posee la ciudad y de la que estamos viendo aquí la imagen nos muestra ese patrimonio ambiental tan importante con el que la ciudad de Medellín cuenta y del que no hemos hecho probablemente una valoración muy adecuada, ¿no es cierto? Entonces tenemos más de 700 quebradas con caudal permanente, es decir, que aún en temporada seca baja caudal por esos cauces, ¿no es cierto? Y que más de 500 de esas 700 tienen nombre propio, es decir, la comunidad las tiene identificadas y hay una relación de la población en el territorio con esas quebradas. Sin embargo, por contraste, las quebradas hoy tristemente no lucen así, no son cristalinas ni es azul, digamos, esa mancha de la red hídrica de la ciudad. Hemos hecho un mal uso de ese patrimonio ambiental, como les decía, que tiene la ciudad. Sin embargo, es muy importante que lo identifiquemos porque hace parte de nuestra realidad, de la realidad de nuestro territorio. Relacionado con estas características propias del Valle de Aburrá y con esta red hídrica de la que les estoy hablando, en la ciudad de Medellín hemos tenido una historia asociada a los desastres que es casi tan antigua como el proceso mismo de poblamiento de la ciudad. Se dice que por allá en 1880, el 23 de abril, una creciente o una avenida torrencial de la quebrada Iguaná destruyó lo que se conocía como el poblado de Aná. Este es un asentamiento que estaba ubicado en lo que es hoy la jurisdicción de barrios como Calasanz y el Estadio, y en el que hubo cerca de 2.500 personas damnificadas. Y si hacemos una revisión, digamos,
posterior a esta fecha, nos encontramos con que hay unos grandes eventos de desastres en la ciudad de Medellín que, a diferencia de, por ejemplo, Bogotá y las demás ciudades principales de nuestro país, la ciudad de Medellín ha estado históricamente enfrentada a temas de desastres de origen natural o socionatural. Así, muy rápidamente, desde 1935 tenemos ese registro del accidente aéreo en el que murió el cantante argentino Carlos Gardel con otras 16 personas en el choque en el aeropuerto de esa época, se llamaba Las Playas, de dos aeronaves. Esa es una de las tragedias, digamos, más mencionadas en la historia de la ciudad de Medellín y que hacen parte de este recuento que estamos haciendo. Tenemos después el deslizamiento que hubo en el sector de Medialuna en julio de 1954 con cerca de 74 víctimas. Después aparece otro deslizamiento también en el barrio Santo Domingo Sabio con más de 50 personas muertas en septiembre de 1974. Nos encontramos después un accidente aéreo en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera con 14 víctimas en 1983. Luego viene tal vez uno de los más recordados, no solamente para la ciudad sino para el país, y es ese doloroso deslizamiento del 27 de septiembre de 1987 sobre el barrio Villatina, que dejó más de 500 víctimas y que forzó a declarar Camposanto el sector donde estaba ubicado este barrio y que todavía se conserva, digamos, como ecoparque Camposanto. Inundaciones sucedidas el 9 y 16 de septiembre de 1988, producto del desbordamiento de las quebradas La Iguaná, La Picacha, Ana Díaz y La Hueso, principalmente en el occidente de la ciudad, dejaron 10 muertos por la quebrada Iguaná y otros 18 por este otro evento el 16 de septiembre, para un total de 28 víctimas en un lapso de una semana en ese año que fue crítico también para la ciudad de Medellín. Tenemos posteriormente un incendio en El Pinal en 2003, en diciembre del 2003, que dejó 650 viviendas destruidas. Por fortuna no hubo víctimas, pero fue un desastre, digamos, importante en la ciudad de Medellín. Tenemos después el accidente aéreo que ocurrió en marzo del 2006 en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde murieron 7 personas cuando una avioneta se precipitó sobre el colegio, digamos, ubicado en jurisdicción de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenemos después el deslizamiento del Socorro en mayo 31 de 2008, donde hubo 27 víctimas. Y pasamos en ese mismo año a otra tragedia en el otro costado del Valle de Aburrá, en la urbanización Alto Verde, donde tuvimos 12 personas fallecidas. Viene después el incendio estructural que ocurrió en diciembre del 2008, fíjense que es un año en el que hubo 3 desastres importantes, en la zona industrial de Guayabal, sin víctimas, pero con afectaciones y pérdidas económicas muy importantes. Después viene en este recuento el deslizamiento de noviembre del 2010 en la vía Las Palmas, en el que tampoco hubo víctimas, pero unas afectaciones muy importantes sobre esta vía que comunica pues a la ciudad de Medellín con el oriente cercano. Y tenemos también el registro de las inundaciones y afectaciones que hubo en la ciudad en diferentes sitios en esa temporada de lluvias tan fuerte que ocurrió no solamente en Medellín sino en todo el país entre el 2010 y el 2011, que luego vamos a volver sobre ella cuando hablemos de los antecedentes de la gestión del riesgo de desastres en nuestro país. Luego viene en octubre del 2013 el desplome de la Torre 6 del conjunto residencial Space, que dejó 12 víctimas, y finalmente el incendio que se produjo el año pasado, en agosto del 2017, en el barrio Moravia, donde hubo cerca de 396 viviendas destruidas. Como ven en este recuento, nuestra ciudad ha estado marcada por este tema de los desastres, lo cual ha sido parte, digamos, ya de nuestra cotidianidad. Aquí hay algunas imágenes que nos ilustran algunas de estas tragedias que hemos mencionado en el esquema anterior, y aquí tenemos dos. La primera
como les decía, en Medialuna, en el sector de Medialuna, en la vía a Santa Elena, al corregimiento de Santa Elena. Allí se presentó inicialmente un pequeño deslizamiento con 5 víctimas, pero acudió una nube de curiosos que se ubicaron sobre la cicatriz del pequeño deslizamiento y detonaron un movimiento en masa mucho más grande, que fue el que acabó con la vida de más de 70 personas. Bueno, luego está la mención del deslizamiento de Santo Domingo Sabio, del 29 de septiembre de 1974. En el de Medialuna quería hacer una mención a las fotografías que hay ahí. La de la izquierda muestra las imágenes de lo que fue inicialmente el pequeño deslizamiento antes de que llegara una nube de curiosos. En la fotografía del medio hay 2 personas que han sido muy importantes, digamos, desde el punto de vista del ciclismo para nuestro país. El ciclista Ramón Hoyos Vallejo y el comentarista y narrador Julio Arrastía Brica, ambos ya fallecidos. La mamá de Ramón Hoyos Vallejo murió en este deslizamiento de Medialuna. Y la otra fotografía muestra a 2 niños que sobrevivieron a esta tragedia, que quedaron sin familia porque ellos iban a recoger leña cuando se presentó el deslizamiento. Y esta es una imagen de la nota que quedó registrada en el periódico El Espectador, que envió a un corresponsal a Medellín para cubrir la tragedia, y este señor era el joven periodista Gabriel García Márquez, que luego se convertiría en nuestro escritor, digamos, más famoso y premio Nobel de literatura. Bueno, están estas imágenes a continuación de lo que fue el deslizamiento de Villatina. Si observamos la imagen inferior derecha, fue tomada 7 años antes durante una manifestación en la que los habitantes de Villatina ya advertían sobre el peligro que podía representar para ellos esa conducción de agua que está esquematizada en la fotografía, en la imagen, ubicada en la parte inferior en el centro, donde se esquematiza que había una acequia o conducción de agua que probablemente le estaba introduciendo humedad a este terreno, y era una zona de alta pendiente que probablemente iba a producir un movimiento en masa, como efectivamente sucedió. Entonces decían los habitantes 7 años antes de la tragedia, como dice el cartel que portaban: tememos morir sepultados. Ellos ya tenían el indicio de que esta situación se iba a presentar. Entonces, mucho de la insistencia en el tema de la gestión del riesgo tiene que ver con la prevención, con que tomemos las medidas que sean necesarias antes de que estas tragedias se nos presenten. Aquí están imágenes de ese deslizamiento del Socorro, en el que, como les dije, hubo 27 víctimas, y un deslizamiento sobre un terreno conformado por un lleno antrópico. También un poquito de reflexión acerca de la forma en la que hacemos las construcciones, ¿no es cierto? Y en el tipo de terrenos que ocupamos en la ciudad, que a veces no tienen la capacidad para la expansión urbana. Tenemos ahora imágenes del deslizamiento de Alto Verde, en el que, como les dije, hubo también 12 víctimas. Y en todos ellos hemos visto cómo siempre hay una causa asociada a la intervención humana o antrópica, que en definitiva es a quien se le puede atribuir el tema de los desastres. Los desastres, como hemos insistido en muchas oportunidades, no son naturales. Los fenómenos pueden ser de origen natural, pero los desastres son en su totalidad causados por nuestra acción o por nuestra omisión, y este caso no es la excepción. Unas viviendas muy costosas en la Comuna 14, El Poblado, construidas con unas especificaciones altísimas desde el punto de vista de la ingeniería, pero un tratamiento inadecuado de aguas
en la parte superior de la urbanización, produce este deslizamiento. De modo que no es atribuible el tema de los desastres ni a la naturaleza ni a la acción de Dios, como en muchos casos se afirma. El deslizamiento de Las Palmas el 10 de noviembre del 2010, que por fortuna, como les decía, no produjo víctimas, pero afectaciones, como se ilustra en las fotografías, muy importantes, con pérdidas cuantiosas en la infraestructura, sobre todo vial, de esta importante vía de comunicación. Este es un deslizamiento que no lo mencioné en el esquema inicial porque no sucedió en jurisdicción de Medellín, pero que nos muestra dos cosas muy importantes. Primero, que esta situación ha sido extensiva a otros municipios del Valle de Aburrá, como este caso. El barrio La Gabriela, en jurisdicción del municipio de Bello, el 5 de diciembre de 2010 se vio afectado por un enorme deslizamiento que cobró más de 80 víctimas. También fruto de acciones antrópicas o humanas inadecuadas, en lo que, digamos, seguimos confirmando que los desastres no son naturales, sino fruto de la acción humana. Tenemos aquí este desplome de la Torre 6 del conjunto residencial Space. Este sí que es cierto, atribuible a causas absolutamente humanas, y que también se cobró 12 víctimas mortales. El deslizamiento ocurrido el 26 de octubre de 2016 sobre la autopista Medellín-Bogotá, donde también hubo un número considerable de víctimas, cerca de 20 personas murieron en ese deslizamiento, esto por fuera de la jurisdicción de Medellín, pero también, digamos, requirió apoyo por parte de la alcaldía de Medellín en estas labores de recuperación, y que vuelve y nos confirma lo que les decía ahora, y es que la ciudad de Medellín, no solamente dentro de su jurisdicción, sino en el entorno del Valle de Aburrá, ha estado marcada por el tema de desastres en diferentes épocas. Bueno, y como esto ha sido así, pues la ciudad ha tenido que trabajar muy seriamente desde hace mucho tiempo en el tema de prevención y atención de desastres, como se llamaba antes, y hoy en la gestión del riesgo. Entonces, los primeros antecedentes que nos encontramos en este trabajo se remontan al decreto 377 de 1986, por medio del cual se creó lo que se llamaba el COME, que era el Comité Operativo Metropolitano de Emergencias, del que hacían parte profesionales de diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín y de otros organismos de la ciudad, y que se reunían para abordar el tema de las emergencias que se presentaban en la ciudad. Este comité se transformó posteriormente mediante el acuerdo 14 de 1994 en lo que se conocía como SIMPA, Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres, que se estableció como una subsecretaría dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, y que funcionó así hasta el año 2011, cuando se crea el DAGRED. En ese periodo del 2010-2011, debido al fenómeno de la Niña, el país entero, no solamente la ciudad de Medellín, se vio muy afectado por el tema de inundaciones, fundamentalmente. Se perdieron, de acuerdo con los estimativos del Departamento Nacional de Planeación, cerca de 11 billones de pesos, y se vieron más de 3 millones de personas afectadas, lo cual representa una pérdida cercana a 3.6 puntos del Producto Interno Bruto del país, que es cuantiosísimo. Entonces, teníamos permanentemente en los medios de comunicación noticias con imágenes como estas, que son del sector norte de la ciudad de Bogotá, en inmediaciones de la Universidad de La Sabana, que evidencian la magnitud de las inundaciones que se presentaron durante esos 2 años en este periodo de temporada de lluvias. A raíz de eso, entonces, el país se percató de que realmente no estábamos haciendo bien las cosas. Estábamos atendiendo emergencias, pero perdiendo de vista todo el tema del riesgo de desastres una vez se recuperaban más o menos las condiciones originales antes del desastre. Y esto no estaba bien.
porque era un poco darle la espalda al tema y simplemente volcarnos en él cuando había necesidad de atender emergencias o desastres, descuidando, digamos, por completo una labor que tiene que hacerse permanentemente y que es lo que hoy en día se llama gestión del riesgo. Como les decía, el SINPAD se transformó en DAGRED mediante el Acuerdo 059 del 2011, un año antes de que se expidiera la Ley 1523 del 2012, porque tuvimos la fortuna en Medellín de participar en la formulación de esta ley y por esto, conociendo cuáles eran sus planteamientos y sus conceptos, se estructura en Medellín el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres un año antes de que la Ley 1523 del 2012, que es la que establece el sistema y adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se expidiera. Entonces surge el DAGRED, digamos como antecedente de la Ley 1523, pero dentro de todos los lineamientos que esta ley ya traía y que nos define hoy cuál es el esquema de la gestión del riesgo en el país. Posteriormente a este Acuerdo 059 del 2011, se expide el Decreto 1240 del 2015, que es el que define las instancias municipales del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Y tenemos a la cabeza de esas instancias el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Este es un organismo que integran representantes de cerca de 30 entidades que hacen parte del sistema municipal y dentro de los que están pues un número importante de las secretarías de la Alcaldía de Medellín, lo preside el señor alcalde y lo integran además el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía, los representantes de Cruz Roja, Defensa Civil, las corporaciones autónomas regionales, etc. Es un consejo que se reúne de manera ordinaria una vez cada semestre, es decir, 2 veces al año, y de manera extraordinaria cuando haya una situación de cierta magnitud que requiera de la convocatoria y de las decisiones de este consejo. En lo operativo y en digamos, la acción permanente sobre la gestión del riesgo de desastres en la ciudad de Medellín, el DAGRED es quien ejecuta estas acciones en nombre del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Y el DAGRED pues tiene 3 unidades básicamente, la unidad administrativa y 2 subdirecciones que agrupan los 3 procesos de la gestión del riesgo de desastres definidos en esa ley 1523. Entonces, ¿por qué es tan importante no solamente el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, sino trabajar permanentemente en esta dirección? Resulta que en el país, no solo en Medellín, debido a 3 factores primordiales, que son la variabilidad climática, el aumento de la población vulnerable. Medellín es la segunda ciudad después de Bogotá más atractiva para el asentamiento de población desplazada por diferentes razones. Y la tercera variable es la expansión urbana. Debido a esos 3 factores, los niveles de riesgo que se prevé tendremos en los próximos años podrían ser cada vez mayores. Entonces, esta razón nos lleva a estar trabajando cada vez con mayor intensidad y desarrollando instrumentos como este Plan Municipal de Gestión del Riesgo que nos permita enfrentar ese panorama. Importante el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, no solamente porque es una exigencia de la Ley 1523 del 2012, sino porque, de acuerdo con los criterios esenciales de la planificación urbana, es uno de los 3 instrumentos en los que se apoya el desarrollo territorial sostenible. Los otros 2 son el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. Entonces, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres tienen espectros muy amplios, definidos para prácticamente 15 años y para casi los mismos 15 años. El Plan de Desarrollo Municipal, por su parte, pues corresponde al periodo de la actual administración, digamos, por las
reglas con las que ha sido establecida nuestro sistema de elección popular de alcaldes. Cada alcalde que es elegido presenta un programa de gobierno a sus electores y cuando gana las elecciones, pues este programa de gobierno se convierte prácticamente en su plan de desarrollo. Entonces, por eso el nuestro tiene ese espectro de 2016 a 2019 que corresponde al periodo del actual alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. Sin embargo, los tres instrumentos, aunque no tienen el mismo alcance, el mismo espectro, tienen que estar perfectamente articulados. Y este Plan Municipal de Gestión del Riesgo del que les estoy hablando ha recogido e incorporado los planteamientos y los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y ha incorporado los proyectos y programas en el Plan de Desarrollo para que se puedan ejecutar. Al mismo tiempo, este Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres recoge también lo que se llama la Agenda Mundial del Marco de Sendai, que es el que establece los objetivos a nivel del planeta por el Sistema de Naciones Unidas para estos mismos 15 años, del 2015 al 2030, en términos de gestión del riesgo de desastres. Este era el esquema anterior con el que trabajábamos. Estábamos enfocados en el tema de atención de desastres y teníamos una pirámide, como se ve ahí, invertida. ¿No es cierto? Teníamos concentrados los recursos y los esfuerzos mucho en el tema de atención, algo en el tema de prevención y muy poco en materia de conocimiento. Y como lo dice el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el doctor Carlos Iván Márquez, cada peso que se invierta en conocimiento evita gastar 7 en atención de desastres. Entonces esta pirámide o esta secuencia había que invertirla y había que pensar no en términos de atención de desastres, de prevención y atención de desastres, sino en términos de gestión del riesgo, es decir, de ocuparnos de manera permanente en la tarea de adelantar acciones en términos de los procesos que define la Ley 1523, acciones permanentes para tratar de hacer gestión del riesgo en este orden que es el esquema actual. Primero en conocimiento, y dentro de ese conocimiento del riesgo en estos subprocesos que aparecen ahí. En segundo lugar, en la reducción del riesgo que ya conozco, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, en el manejo de los desastres que definitivamente se me van a presentar, porque por más eficaz que sea nuestro trabajo en conocimiento y en reducción, inevitablemente, no solo en Medellín, sino en cualquier contexto urbano, digamos, en el mundo, se nos van a presentar situaciones de desastre o de emergencia. De los dos primeros procesos de la gestión del riesgo, que son conocimiento y reducción, se ocupa el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Del tema del manejo de desastres, ese tema del manejo de desastres está contemplado en otro instrumento muy importante que se llama la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y que en nuestra ciudad también está en proceso de actualización por parte de la Subdirección de Manejo de Desastres que hace parte del DAGRED. La cronología con la que se construyó este Plan Municipal de Gestión del Riesgo se remonta al 2012, cuando se formularon los planes de emergencia para las 16 comunas y los 5 corregimientos con el auspicio de la Corporación Cativos. Posteriormente, en el 2014, se hace una caracterización de los escenarios de riesgo de la ciudad por comunas y se hace una georreferenciación de los puntos críticos más importantes de la ciudad con el apoyo de la Corporación Ayuda Humanitaria. Ya luego, en el 2015, con el apoyo de la Universidad de AFIT, se hace la priorización de los 6 fenómenos amenazantes más importantes de la ciudad y se desarrolla el componente programático al que nos referiremos posteriormente, ajustado tanto al Plan de Desarrollo Municipal como al Plan de Ordenamiento Territorial. Y este plan tiene una ruta metodológica que implica 2 componentes. El primero es el componente de los escenarios de riesgo.
que se construye de la siguiente manera. Hay un análisis de la amenaza que la hemos enfocado como multi-amenaza, porque es lógico que en el territorio se pueden presentar, y de hecho así sucede, varios fenómenos en el mismo espacio. Entonces no podemos hablar de un análisis aislado de cada uno de los fenómenos, sino del concepto de multi-amenaza que implica la convergencia de ellos en un área determinada de la ciudad. Esa amenaza se cruza con la vulnerabilidad territorial, ¿no es cierto?, que es lo que nos produce finalmente el riesgo. Esa vulnerabilidad territorial tiene tres enfoques. El primero es el de la fragilidad, es decir, cuál es la debilidad que tiene nuestra infraestructura pública y privada frente a los distintos fenómenos. En segundo lugar, la exposición, es decir, cuál es la cercanía que tiene esa infraestructura, frágil o no, frente a los fenómenos. Y en tercer lugar, la resiliencia, es decir, cuál es la capacidad de recuperación o de respuesta que tiene nuestra infraestructura y nuestra ciudad frente a estos diferentes fenómenos. La combinación de esa multiamenaza, medida entre otras cosas en términos de magnitud, de la frecuencia con lo que ocurren estos fenómenos y de la trayectoria que tienen en el territorio, nos da lo que hemos llamado riesgo sistémico, que quiere decir referido a todo el sistema. Este es un concepto que es de alguna manera innovador en cuanto al enfoque del riesgo, porque integra, digamos, todas las variables y todos los componentes que tienen que estar contemplados en un análisis de riesgo para que podamos producir de lo que se ocupa el componente 2, que es el componente programático, que son cálculo de daños, medidas estructurales y no estructurales, y finalmente los programas y proyectos con los que vamos a atender o a reducir las condiciones de riesgo sistémico que hemos podido identificar. Estos programas y proyectos pues obviamente tienen unos costos estimados, un cronograma de ejecución, como es apenas lógico, y unas entidades responsables de desarrollarlos. Para hacer todo este trabajo y producir el componente 1 de los escenarios de riesgo, se hizo una zonificación que adopta casi en su totalidad la división político-administrativa de la ciudad que nos ha sido dada por el Departamento Administrativo de Planeación y que nos tiene a la ciudad dividida en 6 zonas y 5 corregimientos. Y esas 6 zonas pues aparecen ahí en esta imagen, de las cuales la zona 1 está integrada por las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, la zona 2 pues por las comunas Castilla, 12 de octubre y Robledo en el sector noroccidental de la ciudad, la zona 3 por las comunas Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria, la zona 4 Laureles, Estadio, La América y San Javier, la zona 5 únicamente por la comuna 14, que es la más grande de la ciudad, la zona 6 por las comunas Guayabal y Belén, y tenemos los 4 corregimientos de la margen occidental del valle, que son San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado, y el único corregimiento que está en la margen oriental del valle, que es el corregimiento de Santa Elena. Adicional a estas 6 zonas y 5 corregimientos, se tomó una zona especial que se llama Río, que se extrae de porciones de las comunas ubicadas en el área aledaña al río Medellín y que ya había sido planteada en el plan de ordenamiento territorial, porque es una zona que tiene unas características que le son propias y una dinámica especial sobre la que ya entraremos en detalle cuando lleguemos a este aparte. Aquí está la lista de los 6 fenómenos priorizados para la ciudad de Medellín: inundaciones y avenidas torrenciales, movimientos en masa que tiene relación con deslizamientos, caídas de roca, flujos de lodo, etc. Sismos, que ya veremos más adelante la importancia que este fenómeno tiene para la ciudad de Medellín. Incendios de cobertura vegetal, no hablamos ya de incendios forestales
porque el término forestal está asociado más a bosques, y en nuestra ciudad, como en muchas otras áreas, no solamente del departamento, sino de nuestro país y del planeta, de hecho, hay coberturas de distinta especie y no solamente bosques. Entonces no es correcto hablar solo de incendios forestales, sino de incendios de cobertura vegetal. Amenaza tecnológica es todo lo que tiene que ver con la actividad industrial. Medellín es una ciudad que tiene una actividad industrial intensa. Nosotros tenemos, por ejemplo, un aeropuerto al interior del casco urbano que, como vieron en el recuento de los desastres de la ciudad, ha aportado una cifra considerable de víctimas cuando se han presentado este tipo de accidentes. Esto es inherente a una ciudad que, como la nuestra, tiene un aeropuerto al interior de su casco urbano. Y como si fuera poco, la ciudad de Medellín es una ciudad muy industrial que tiene una actividad en este sentido muy alta, y por lo tanto la probabilidad de que se presenten incendios estructurales, derrames de líquidos, fugas de gases, explosiones, etc. Amenazas relacionadas con la actividad industrial. Y finalmente el sexto fenómeno es uno que hemos llamado afluencia masiva de público. Medellín es una ciudad no solamente en la que se desarrollan habitualmente todo tipo de actividades culturales, deportivas, foros, seminarios, congresos. Medellín es una ciudad muy atractiva desde ese punto de vista y tiene unas ferias y unos eventos que son propicios para la afluencia masiva de público. Entonces, en este fenómeno consideramos la probabilidad de afectación de las personas que toman parte en un evento como el desfile de silleteros en la Feria de las Flores, por ejemplo, o un partido de fútbol en el estadio Atanasio Girardot entre uno de nuestros dos equipos locales y pues otro, o un clásico jugado entre estos dos equipos. Se considera no solamente la posibilidad de la afectación sobre las personas al interior del evento, sino también la afectación que en ocasiones ha producido la masa de público en el entorno inmediato. Y de esto saben bastante los habitantes de los barrios aledaños al estadio Atanasio Girardot, cuando en algunas ocasiones los hinchas, disgustados porque su equipo perdió o empató, o porque el árbitro no pitó este penalti o ese tipo de situaciones, causan daños en los barrios aledaños al estadio Atanasio Girardot. Entonces, todo lo que tiene que ver con sitios en los que hay afluencia masiva de público están contemplados como uno de los fenómenos priorizados en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Este es el mapa de multiamenaza, donde se ve cómo se distribuye espacialmente cada uno de los fenómenos en la jurisdicción de la ciudad de Medellín. Entonces tenemos de color rojo marcadas las áreas de amenaza por movimientos en masa. Vemos que hay una concentración importante de estas áreas en los corregimientos, sobre todo en los de la margen occidental del valle, es decir, en Palmita, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prada. Pero también hay una concentración importante de estas áreas en el borde urbano rural de las comunas Popular, Manrique y Villahermosa, que corresponden al borde nororiental del casco urbano de la ciudad de Medellín. Bueno, en verde tenemos las áreas de amenaza por incendios de la cobertura vegetal, y esa sí la vemos bastante marcada de nuevo en los corregimientos, no solo los 4 que están en la margen occidental del valle, sino también algunas áreas importantes en el corregimiento de Santa Elena, en límites con la comuna 9, Buenos Aires, y con la comuna 14, El Poblado, y también una franja o faja importante en el borde urbano rural de la comuna 8, Villahermosa. De color azul como agua marina, de pronto la imagen no es muy clara en este sentido por la escala a la que está el mapa. Estamos viendo un mapa de la ciudad completa, del casco urbano y del área rural. Está las áreas de amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales. Estas áreas están bastante concentradas en el corredor aledaño al río Medellín, que es nuestro eje de drenaje.
En un azul clarito, pero con unas áreas un poquito más amplias, aparece la amenaza tecnológica. Y esa sí que está concentrada en ese corredor aledaño al río Medellín, que es donde están ubicadas la mayoría y las más importantes de nuestras industrias. ¿No es cierto? Ahí está, por ejemplo, el aeropuerto La Herrera, como parte de estas áreas de amenaza tecnológica, pues por la operación, digamos, del aeropuerto y los antecedentes que ya hemos mencionado. Está la zona industrial de Guayabal, está el sector de la zona industrial de Barrio Colombia. Bueno, hay unas áreas ahí muy importantes en la ciudad. Y en un color morado muy clarito están las áreas de amenaza por afluencia masiva de público. Y entonces ahí nos encontramos áreas muy grandes como el centro administrativo La Alpujarra, con sus edificios de la gobernación y de la alcaldía y el Palacio de Justicia. Bueno, tenemos el Jardín Botánico, el Parque Norte, la Universidad de Antioquia, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y su área de influencia, muchos de los centros comerciales de la ciudad. Son áreas en las que hay una afluencia permanente y masiva de público que puede presentar, como les decía, afectaciones para la población que está allí o para el entorno inmediato. Y está finalmente un área en tonos de amarillo, concentrada prácticamente en el casco urbano de la ciudad, que es la que corresponde a la forma en la que responden los suelos de la ciudad a los sismos. Entonces tenemos unas áreas donde la susceptibilidad a los sismos es muy alta y está, digamos, localizada también en ese borde urbano rural de la zona nororiental, del casco urbano de la ciudad, en los límites entre la comuna 90 o corregimiento de Santa Elena y las comunas 1 Popular, 3 Manrique y 8 Villahermosa, que coincide con áreas en las que se pueden presentar también movimientos en masa. Entonces, este es un aspecto que nos ilustra de una manera muy adecuada por qué hablamos de multiamenaza y por qué contemplamos la posibilidad de que dos fenómenos como estos, que se presentan en el mismo espacio de nuestro territorio, se pueden potenciar entre sí. Entonces, imaginémonos un sismo en la ciudad de Medellín, en un área como este borde urbano rural de la zona nororiental del casco urbano, en la que además hay amenaza por movimientos en masa. Entonces es muy probable que en un sismo, en esa área, se nos presenten también deslizamientos, ¿no es cierto? Entonces esta es la importancia que tiene no ver los fenómenos y no analizarlos de manera aislada, sino contemplarlos desde el enfoque de la multiamenaza. Este es el mapa de fragilidad. La fragilidad entendida como la debilidad de la infraestructura, ¿no es cierto?, frente a diferentes afectaciones potenciales que se pueden presentar. Este mapa está dado por barrios o veredas y por eso tiene estos límites tan particulares. Tenemos entonces con muy baja fragilidad las áreas que aparecen en tonos más claros y los barrios o veredas con más alta fragilidad en tonos más oscuros. Entonces tiene esa gradación de tonos de color para que podamos diferenciar en cuáles barrios o veredas hay mayor o menor fragilidad. Bueno, como ya habíamos dicho, la combinación de esta multiamenaza con la vulnerabilidad territorial, entendida en términos de fragilidad, de exposición y de resiliencia, nos da el riesgo sistémico. Y aquí es muy importante hacer una invitación a que entendamos la ciudad como un organismo que tiene básicamente estas 4 dimensiones que están ahí planteadas. Y el ejemplo que hemos puesto es el cuerpo humano. Tiene, al parecer, como 8 sistemas: óseo, muscular, digestivo, linfático,
sanguíneo, nervioso, etc. Para no entrar en estos detalles. Uno solo de estos sistemas de nuestro organismo se afecta y repercute directa o indirectamente en los demás. Y esta es una realidad que la sabemos porque hemos experimentado esto en nuestro organismo. Todos nosotros alguna vez hemos estado enfermos y hemos sentido cómo un sistema afectado repercute en los demás. Bueno, lo mismo pasa en la ciudad. La ciudad es un organismo y así hay que entenderlo. Hay una correlación de variables que se potencian entre sí y hay amenazas que se concatenan en el territorio y que muchas veces coinciden con condiciones críticas de vulnerabilidad para producir desastres y emergencias de diferente índole como las que hemos tenido. Y la invitación que les hacía o que les iba a hacer cuando empecé a mencionar este aspecto es a que entendamos que nuestras acciones individuales repercuten bien o mal en la ciudad, porque hacemos parte de un ecosistema urbano que no es ajeno a nuestras acciones. Por ejemplo, somos 2,5 millones de habitantes, más o menos. Haciendo un cálculo sin ahondar en cifras exactas, ¿cuántos fumadores podrá haber de estos 2,5 millones de habitantes? No será la mitad. Entonces, si suponemos que es únicamente el 10%, entonces tendríamos que en la ciudad de Medellín habría cerca de 250.000 fumadores, ¿no es cierto? Esos 250.000 fumadores, ¿cuántos cigarrillos se fuman al día? Habrá muchas personas que se fuman un paquete entero. Bueno, habrá otras que se fuman menos. Pero si suponemos un promedio de 4 cigarrillos, de 2 cigarrillos, vamos a suponer, solo 2 cigarrillos por fumador, entonces son 500.000 cigarrillos diarios, ¿no es cierto? De estos 500.000 cigarrillos diarios, ¿cuántas colillas van a dar a la calle? Si suponemos que solo la mitad de las colillas de estos fumadores van a dar al piso, a la calle, entonces tendríamos 250.000 colillas al día, ¿no es cierto? Que en 10 días son 2,5 millones de colillas en las calles de la ciudad de Medellín, que van a dar después, por un aguacero, a la red de alcantarillado de aguas lluvias, que va a terminar probablemente obstruyéndose. Y entonces después nos sorprendemos porque hay encharcamientos aquí y allá, cuando nuestras acciones individuales, que se convierten en comportamientos colectivos, están teniendo estos efectos directos sobre la ciudad. Y yo, en este aspecto, le atribuyo bastante la responsabilidad a nuestra misma educación. Miren, se nos formó bajo el concepto del medio ambiente que nos rodea. Esta es una frase que todos hemos escuchado alguna vez en educación formal o informal. Nos han inculcado la noción del medio ambiente que nos rodea. Pues si a mí algo que me rodea no me gusta, pues me salgo de ahí. Y ese es el problema, que hemos sentido que nosotros nos podemos sustraer de este ecosistema urbano, y no es así. No es el medio ambiente que nos rodea, es el medio ambiente del que todos hacemos parte, porque yo soy parte integral, soy una célula de este ecosistema urbano. Y esa es la invitación que queremos hacer alrededor de este tema del riesgo sistémico, identificado en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, y es que entendamos que todas nuestras acciones individuales
se convierten en comportamientos colectivos que tienen impactos positivos o negativos sobre la ciudad, y que tristemente muchos de ellos son negativos. Entonces queda ahí este tema a manera de reflexión. Hay dos escenarios con respecto al riesgo sistémico que el Plan Municipal de Gestión del Riesgo ha identificado. El primero es el escenario más recurrente, es decir, qué es lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante con mayor frecuencia, y vemos que son movimientos en masa concatenados o producidos de manera simultánea con inundaciones, sobre todo en temporada de lluvias. Y esto no es un asunto de especulación del DAGRE, es que el IDEAM nos ha definido dentro del escenario de cambio climático para Colombia un aumento de las precipitaciones de un 4.2% para 2020, es decir, hasta los siguientes 2 años, y de casi un 10% en los siguientes 10, es decir, hasta el 2030, que es el término para el que está definido este Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Yo estoy seguro que ustedes, tanto como yo, como ciudadanos, sin tener que ahondar técnicamente en este aspecto, hemos percibido cómo en la ciudad se han presentado últimamente precipitaciones o aguaceros, como los llamamos, mucho más fuertes de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces esto confirma el aumento de estas precipitaciones que nos ha definido el IDEAM en el escenario de cambio climático para nuestro país. Y el segundo escenario que contempla el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es el escenario más grave, y ese es un sismo. Estas imágenes que ustedes ven ahí son de la ciudad de Armenia. El 25 de enero de 1999, la ciudad de Armenia y algunas otras poblaciones del departamento del Quindío y del eje cafetero en general se vieron muy afectadas por un sismo que no fue muy alto en magnitud, pero que fue muy superficial. Por eso se define que el escenario de riesgo más grave para la ciudad de Medellín es un sismo, con una magnitud mayor a 7 y una profundidad menor a 15 kilómetros, es decir, de 15 kilómetros hacia la superficie. Este sismo se va a concatenar o a producir de manera simultánea y a detonar movimientos en masa y además incendios y afectaciones en toda la ciudad. ¿Y por qué incendios? Porque tenemos una red domiciliaria de conducción de gas que se va a romper muy probablemente en muchos sectores de la ciudad, y porque tenemos redes eléctricas, y porque esa ruptura de las redes de gas probablemente va a derivar en incendios, afectaciones en toda la ciudad y daños severos en muchas edificaciones, especialmente las más antiguas. En un ejercicio de modelación que se hizo con el auspicio de la Universidad de AFIT el año pasado y en el 2016, se estima que 2/3 partes, es decir, el 66% de las viviendas de la ciudad no soportan un sismo de estas proporciones, porque fueron hechas con anterioridad a la expedición de la norma sismo resistente. En Medellín tenemos, y esa es nuestra realidad, barrios ya muy viejos, que fueron construidos hace 40 y más años, época en la que, como decía, no había un código colombiano de construcciones sismo resistente ni una norma como la actual, que es la NSR 10. Entonces, la posibilidad de que un sismo de estas proporciones afecte seriamente a la ciudad de Medellín son muy altas. Por supuesto, hemos hecho en los últimos años, sobre todo en las 2 últimas décadas, una gran cantidad de edificios que han albergado no solamente a la población, porque son de uso residencial, sino también a la industria, al comercio y al sector público, sí. Y estos edificios han sido hechos bajo la norma sismo resistente, sí. Pero la generalidad de nuestra ciudad
es que las viviendas que han sido, como les digo, construidas hace 40 y más años, es muy probable que no soporten un sismo de estas proporciones. Y no es alarmismo de nuestra parte. Yo estoy seguro que si yo hubiese ido a Armenia en los días antes a la ocurrencia de este sismo a hablarles de la probabilidad de un sismo, se habrían reído de mí. Me habrían dicho: por Dios, aquí en Armenia nunca se ha presentado un terremoto ni un sismo destructivo. Entonces, por eso quiero mostrarles el mapa de amenaza sísmica que nos entrega el Servicio Geológico Colombiano. Este es el mapa oficial de nuestro país de amenaza sísmica, y quiero que vean la ubicación del Valle de Aburrá, que está en ese círculo rojo que se acaba de trazar en la imagen. Ese círculo rojo comparte la misma franja o faja amarilla de amenaza sísmica intermedia que tenía o tiene el departamento del Quindío, en el que está la ciudad de Armenia. Es decir, nosotros, desde el punto de vista geológico de la amenaza sísmica, estamos sometidos a la misma probabilidad de un sismo de las mismas características que el que destruyó a Armenia. Y lo preocupante en este aspecto, y por eso tanta insistencia en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en este tema, es que tenemos una percepción muy baja del fenómeno. Al igual que el ejercicio o el supuesto que hice ahora de haberle dicho esto a la población de Armenia unos días antes del sismo y que no nos hubieran tomado en serio, en Medellín pasa una situación parecida. Si uno le habla a la gente del tema sísmico, sienten que es algo ajeno. En el mejor de los casos, que es incluso el peor, la gente se refiere a una supuesta defensa que es para nosotros disque el batolito antioqueño. Resulta que Medellín no está sobre el batolito antioqueño, y esa es una creencia que ha hecho carrera entre la ciudadanía, que se ha vuelto popular y que es absolutamente errónea. Nosotros no estamos, el territorio de la ciudad de Medellín y del Valle de Aburrá no está sobre el batolito antioqueño, de modo que ese no es un escudo de defensa frente a los sismos. La ciudad de Medellín tiene unas sismofuentes, es decir, unas áreas o zonas que pueden producir sismos que están ubicadas al occidente y que están relacionadas, por ejemplo, con lo que se llama el sistema de fallas Cauca-Romeral, entre el cual la principal falla cercana a la ciudad de Medellín es la falla de San Jerónimo, que bordea el costado occidental del Valle de Aburrá. Entonces nosotros tenemos sismofuentes muy cercanas que nos podrían producir un sismo de unas proporciones equivalentes al de la ciudad de Armenia de 1999, con unas afectaciones como ya se las he señalado. Entonces, no podemos tener la guardia abajo, no podemos tener esta percepción tan bajita del fenómeno que nos conduzca a tener, a propiciar afectaciones importantes sobre la ciudad, porque no estemos preparados para la respuesta frente a un sismo, ni sepamos qué hacer en este caso.